La llamada llegó mientras esperaba entre desconocidos en esa estéril sala de consultas del médico. La voz de mi hija Angela cortó a través del teléfono, distante, profesional, nada parecido a la niña que yo había criado. Madre, escucha con atención. Edward y yo volamos a Europa mañana por la mañana. Tu propiedad en la playa y el vehículo ya están vendidos. Necesitábamos los fondos. Adiós. La línea se cortó antes de que pudiera responder. 71 años llevo caminando sobre esta tierra. 45 de esos años dedicados por completo a criar esa voz del teléfono. Y así, de repente, descartada. Borrada. Como si no hubiera significado nada. Pero lo que Angela no sabía era que yo estaba sonriendo. Mi nombre es Antonia Brooks. Y ese frío despido lo cambió todo. Habían pasado 6 meses desde que me convertí en viuda. Robert, mi esposo, mi compañero, mi ancla, se derrumbó durante nuestra rutina matutina. Habíamos compartido el desayuno juntos durante 45 años. Esa mañana en particular siguió nuestro ritmo habitual. Café preparado justo como me gustaba, tostadas al lado, su suave beso en mi frente. Buenos días, hermosa, había dicho. Esas fueron sus últimas palabras. Después de la muerte de Robert, Angela apareció con más frecuencia. O eso creí. 3 visitas semanales se convirtieron en nuestra rutina. Ella coordinó los detalles del funeral, me acompañó en los recados, incluso insistió en que programara un examen médico completo. Debes priorizar tu salud ahora, madre. Estás sola, decía, mostrando esa sonrisa que confundí con afecto. Ahora entendía que era cálculo, no cariño. Esa propiedad en la playa lo significaba todo para nosotros. Robert y yo la compramos cuando Angela cumplió 15 años, sacrificando tanto para lograrlo. Verano tras verano, creamos magia allí. Cumpleaños bajo las estrellas. Celebraciones navideñas junto al agua. Angela trajo novios, luego eventualmente a Edward. Yo cociné comidas interminables, mantuve todo, manejé todo el trabajo doméstico. Nuestra tradición. Nuestro santuario. Nunca imaginé que ella lo vería solo como dinero. Y la camioneta Ford de Robert, ese viejo vehículo que él quería como a un hijo. Todos los domingos sin falta, la lavaba meticulosamente. Los cambios de aceite seguían una precisión religiosa. Siempre estacionada bajo el mismo árbol sombreado. Angela sabía su significado. La esencia de Robert aún permanecía en esos asientos, su memoria tejida en cada superficie. Sin embargo, ella la eliminó con una sola transacción. Sentada en esa incómoda silla de la sala de espera, rodeada de enfermos y preocupados, algo cambió dentro de mí. Por primera vez desde que perdí a Robert, no llegaron las lágrimas. En cambio, llegó la claridad, fría, afilada, perfecta. Un recuerdo surgió. 3 días antes de su muerte, Robert me entregó un sobre manila sellado. Antonia, pon esto en el cajón de tu cómoda. Si algo me pasa, ábrelo eventualmente, pero solo cuando estés verdaderamente lista. Lo guardé sin pensarlo mucho. El duelo y los arreglos del funeral consumieron todo después. El sobre simplemente desapareció de mi mente. Hasta ese momento. La enfermera llamó mi nombre. El examen del médico no reveló nada alarmante. Buena salud para mi edad, solo requería mejor descanso y nutrición. Asentí adecuadamente, sonreí cuando se esperaba, pero mis pensamientos giraban en otra parte. Ese sobre. El tono gélido de Angela. La influencia de Edward. Siempre me había resentido, viéndome como un estorbo. Caminando hacia la parada del autobús, no pude reprimir mi sonrisa. La poesía de esta situación no se me escapaba. Angela asumía que me había despojado de todo. No tenía idea de lo que Robert había planeado. El autobús me llevó por calles familiares, tiendas, casas, extraños apresurados que cargaban sus tragedias privadas y verdades ocultas. Yo llevaba mis propios secretos ahora. Y el descubrimiento me esperaba en casa. Fui directamente al dormitorio, abrí ese cajón de la cómoda. El sobre estaba exactamente donde lo había dejado, con la precisa caligrafía de Robert escribiendo mi nombre en el frente. Mis manos temblaron ligeramente al levantarlo. Múltiples documentos dentro creaban peso y sustancia. Me acomodé en nuestra cama compartida, vi cómo la oscuridad se filtraba por las ventanas, llenando la casa de sombras que ya no me asustaban. Lo abrí lentamente, con cuidado, como si desenvuelva algo precioso. Lo que emergió lo transformaría todo. Papeles legales. Escrituras de propiedades. Certificados bancarios.
Y una carta escrita a mano por Robert. Su familiar letra se emborronaba mientras las lágrimas llenaban mi visión. Mi queridísima Antonia. Si lees esto, significa que te he dejado. Perdona mi secreto en vida, quería protegerte del estrés financiero. Nuestros ahorros se convirtieron en inversiones a lo largo de los años. Propiedades. Negocios. No solo poseemos la casa de la playa. Existen 6 propiedades adicionales, incluyendo el mismo edificio de apartamentos donde residen Angela y Edward. Acciones de empresas en 3 firmas, valoradas en cantidades más que imaginables. Eres rica, mi amor. Siempre has tenido riqueza, pero ahora existe también en papel. Mis manos temblorosas revisaron la documentación. Casas dispersas en varios vecindarios. Un condominio en el centro. Un motel costero. Y sí, ese complejo de apartamentos de 20 pisos donde vivía mi hija. Robert lo había poseído en silencio durante una década, todo registrado bajo un nombre de empresa que nunca había oído. Según estos papeles, yo era la única heredera de esa empresa. Seguían estados de cuenta bancarios, cuentas que nunca supe que existían, mostrando cifras que parecían ficticias. Robert condujo autobuses durante 40 años, pero aparentemente también había sido un inversor brillante. Cada centavo ahorrado, cada sacrificio que hicimos, los había multiplicado en silencio. Su carta explicaba el secreto. No quería que me agobiara con preocupaciones de dinero ni que Angela descubriera nuestra verdadera posición financiera. Tú entiendes a nuestra hija, Antonia. Si supiera de nuestra riqueza, su comportamiento cambiaría. Quiero que nos ame por quienes somos, no por lo que poseemos. La ironía golpeó fuerte. Nuestra hija nos abandonó creyendo que no teníamos nada, cuando en realidad lo teníamos todo. El sueño me eludió esa noche. Vagabundeé por las habitaciones, tocando muebles que Angela siempre había criticado como anticuados. Fotografías familiares alineaban las paredes, especialmente esa imagen de Angela de 5 años en el regazo de Robert, riendo puramente. ¿A dónde fue esa niña dulce? Cuando se volvió tan fría, tan transaccional. Temprano la mañana siguiente, mi teléfono sonó de nuevo. Angela, su voz más suave ahora, pero había aprendido a desconfiar de estos cambios de tono. Madre, ¿cómo estás manejando? Quería informarte. Hemos transferido fondos de la venta de tu propiedad y vehículo. Tu parte está depositada en tu cuenta. No es sustancial, pero suficiente para varios meses mientras encuentras algo más pequeño. ¿Mi parte? Pregunté con calma. Sí, madre. Obviamente no te dejaríamos con nada. 30%, eso es justo, ¿correcto? Necesitamos el capital para nuestra inversión europea. Edward ha descubierto una oportunidad increíble allí. 30%. De mis propias posesiones. ¡Qué generoso! Entiendo, cariño. ¿Cuándo sale vuestro vuelo? Esta tarde. El equipaje está empacado. Estaremos ausentes al menos 6 meses. Tal vez más si la empresa tiene éxito. No te preocupes, sin embargo, al regresar, te ayudaremos a encontrar un apartamento modesto. Algo adecuado para tus necesidades. Adecuado para mis necesidades. Como si ella comprendiera lo que necesitaba. Buen viaje, Angela. Oh, madre. Sabía que entenderías. Siempre has sido tan complaciente. Te queremos muchísimo. Colgó. Me quedé sosteniendo el teléfono y la risa estalló, la primera risa real desde la muerte de Robert. Lo absurdo era casi cómico. Mi hija me había robado, me había expulsado de mi propia casa, había hablado con una condescendencia insoportable, todo para financiar una escapada europea que probablemente se derrumbaría. Pero el dinero no era lo que más dolía. Lo que realmente hería era la facilidad con la que me había desechado. 45 años dedicados a ella, sacrificando todo, amando incondicionalmente, y me había borrado con una llamada de 2 minutos. Eso dolía más profundamente. Verifiqué mi cuenta bancaria en línea. Efectivamente, habían depositado una cantidad que probablemente consideraban generosa. En realidad, era insultante. Habían vendido la casa de la playa muy por debajo de su valor, probablemente necesitando efectivo rápido, y la camioneta de Robert se fue por casi nada. Esa tarde, observé desde mi ventana mientras Angela y Edward cargaban un taxi con equipaje. Él llevaba maletas enormes. Ella sostenía un caro bolso de mano. Reían, se besaban, hacían planes animados. Como adolescentes emocionados comenzando una aventura. Nunca miraron hacia mi ventana. Nunca se despidieron.
Después de que el taxi desapareció, me instalé en la cocina con té y los documentos de Robert extendidos sobre la mesa. Había decisiones que tomar. Podía contactar abogados, reclamar propiedades, recuperar todo lo que me habían robado. Pero algo sugería un enfoque mejor. Uno más educativo. Llamé al señor Peterson, el abogado que había manejado los asuntos de Robert. Había asistido al funeral, ofrecido condolencias, me dijo que me comunicara si necesitaba algo. Ahora lo necesitaba. Señora Brooks, qué gusto oírla. ¿Cómo está sobrellevando? Manejando bien, señor Peterson. Necesito una reunión urgente. He descubierto algunos documentos de Robert que me confunden. Por supuesto. ¿Mañana por la mañana en mi oficina? Estaré allí. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Soñé con Robert en su sillón favorito, periódico en mano, nuestro ritual diario. Al verme, sonrió cálidamente. Ya era hora, mi amor. Ya era hora de que te defendieras. Desperté sintiendo algo desconocido. No exactamente felicidad, pero tampoco la tristeza persistente. Algo como determinación. Por primera vez desde la muerte de Robert, tenía un propósito claro. Reclamaría lo que era mío, pero no como Angela esperaba. La mañana siguiente, me vestí con cuidado. Mi vestido color vino, el que Robert siempre decía que me hacía ver elegante. Arreglé mi cabello, apliqué maquillaje sutil. El espejo reveló a una mujer que no había visto en años. Una mujer fuerte. La oficina del señor Peterson ocupaba un elegante edificio antiguo en el centro, pisos de mármol, amplias ventanas. Me recibió cálidamente, pero su expresión cambió completamente al ver los documentos. Señora Brooks, esto es mucho más de lo que imaginaba. Robert fue excepcionalmente astuto. Según estos papeles, usted posee. Lo sé, señor Peterson. He revisado todo. Lo que necesito es entender mis opciones legales. Explicó que todo era legalmente sólido. Los documentos eran legítimos. Yo era la propietaria legítima de todas esas propiedades. También confirmó mi sospecha. Vender la casa de la playa había sido ilegal. Angela no tenía autoridad. Podemos recuperar la casa inmediatamente, señora Brooks. También podemos perseguir acciones legales contra su hija por fraude. No, señor Peterson. Nada de acciones legales. Quiero que esto se maneje de manera diferente. Todo permanece en secreto por ahora. ¿Puede ayudarme con eso? La curiosidad apareció en su expresión, pero asintió. Por supuesto. Usted es mi cliente. ¿Qué necesita? Recuperar discretamente la casa de la playa. Anular esa venta fraudulenta. Ayúdeme a obtener control real de todas mis propiedades, especialmente el edificio donde vive mi hija. Entiendo. El proceso tomará varias semanas, pero es completamente factible. Perfecto. Y señor Peterson, nadie puede saber que yo estoy orquestando esto. Aún no. Al salir de su oficina, sentí como si hubiera despertado de un sueño prolongado. Caminé por las calles del centro, observando a la gente, los edificios, la vida continuando normalmente. Para mí, todo había cambiado. Tenía un plan. Las semanas siguientes fueron las más extrañas de mi existencia. Oficialmente, era una viuda abandonada e empobrecida. En secreto, era una mujer rica que orquestaba silenciosamente la recuperación de activos. El señor Peterson trabajó eficientemente, llamando cada pocos días con actualizaciones de progreso. Decidí que quedarme en mi casa tenía sentido. Era mía, después de todo, aunque Angela probablemente esperaba que me mudara a una sola habitación. Cada mañana traía la misma rutina. Desayuno en la mesa que Robert y yo habíamos compartido durante décadas, luego caminatas por el vecindario. Los vecinos me saludaban con esa mezcla de lástima y curiosidad que reservan para las viudas recientes. Aurora, mi vecina de toda la vida, se acercó una tarde mientras regaba las plantas del frente. Antonia, querida, ¿es cierto que Angela se fue a Europa y te dejó completamente sola? Sí, Aurora. Ella y Edward tienen planes de negocios allí. ¿Y cómo vas a sobrevivir, cariño? Todos saben que Robert no dejó mucho dinero. Si tan solo supieras, pensé. No te preocupes, Aurora. Me las arreglaré bien. ¿Necesitas algo? Puedo traer comida, ayudar con las compras. Eres muy amable, pero estoy realmente bien. La expresión de Aurora era familiar, compasión mezclada con alivio de que la tragedia no era suya. Bien, ya sabes dónde encontrarme si necesitas. Estas conversaciones se repetían constantemente. El carnicero, el panadero,
el dependiente de la tienda de la esquina, todos usaban ese tono suave reservado para los desafortunados. Yo asentía, sonreía, agradecía su preocupación. Por dentro, disfrutaba esta actuación. Vivir una doble vida. El señor Peterson llamó un miércoles por la mañana. Señora Brooks, buenas noticias. He anulado la venta de la casa de la playa. Los compradores no sabían que era fraudulenta, así que recibieron su dinero de vuelta sin problemas. La casa es suya nuevamente. Excelente, señor Peterson. ¿Y el edificio donde vive Angela? Ese es más complejo. Técnicamente, siempre ha sido suyo a través de la empresa, pero necesitamos cambios administrativos para control directo. Otras 2 semanas deberían bastar. Perfecto. Manténgame informada. Después de colgar, me senté con café, pensando en Angela. 3 semanas en Europa sin una sola llamada, mensaje o postal. Para ella, yo había dejado de existir en el momento en que obtuvo su dinero. Pero eso cambiaría pronto. Decidí visitar la casa de la playa. Tomé el autobús hacia la costa, la misma ruta que Robert y yo habíamos recorrido cientos de veces. La casa estaba exactamente como la recordaba, pequeña, color crema, con porche frente al océano. Los propietarios temporales habían agregado macetas en los escalones, pero por lo demás todo permanecía igual. Me senté en la acera de enfrente durante 1 hora, recordando. Tardes de verano con una joven Angela corriendo por las playas, construyendo castillos de arena. Robert asando pescado mientras yo preparaba ensaladas. Angela trayendo amigos, novios, luego Edward. Todos esos momentos alegres que ella había reducido a una simple transacción comercial. Un señor mayor salió de la casa, notándome sentada allí. Se acercó curioso. ¿Está bien, señora? Sí, gracias. Solo recordando. Conocía a los propietarios anteriores. Muy bien. Qué lástima lo que pasó. Nos dijeron que la señora mayor estaba bastante enferma y necesitaba vender urgentemente. Pensamos que habíamos conseguido una ganga, pero la venta no era legal. Tuvimos que devolverla. ¿Los conocía personalmente? No. Todo pasó por intermediarios, pero dijeron que la hija manejaba todo porque la madre no podía. ¡Qué situación tan triste! Si tan solo supieras cuán triste realmente, pensé. Me fui con el corazón pesado. El dinero no era lo que más dolía. Lo que dolía era cuán fácilmente Angela había mentido sobre mí. Había inventado una historia de enfermedad. Usado mi supuesta vulnerabilidad para justificar sus acciones. Para ella, yo no era una persona con sentimientos, solo un obstáculo que necesitaba remover. Esa noche, llamé al señor Peterson nuevamente. Señor Peterson, necesito ayuda con algo más. Quiero recuperar la camioneta de Robert también. Eso es más difícil, señora Brooks. La camioneta estaba a su nombre, pero su hija tenía poder notarial que permitía la venta. ¿Recuerda firmar eso? Ahí estaba, el momento en que Angela comenzó a planear esto. Recordaba vagamente firmar papeles que ella trajo, alegando que eran para arreglos de funeral y herencia. El duelo me había hecho ingenua. Firmé sin leer. Entiendo, señor Peterson. ¿Podemos recuperarla? Podemos intentarlo, pero es complicado. Necesitaríamos probar que firmó bajo engaño o coerción. Hagámoslo. Quiero todo de vuelta. En las semanas siguientes, desarrollé una rutina peculiar. Por las mañanas, era la pobre viuda que todos conocían, comprando lo necesario, charlando con vecinos, manteniendo apariencias. Por las tardes, me convertía en una mujer de negocios, estudiando los documentos de Robert, consultando al señor Peterson, planeando mis próximos movimientos. Aprendí conceptos financieros que nunca esperé necesitar. Descubrí que Robert había sido mucho más inteligente de lo que había imaginado. Cada inversión estaba cuidadosamente calculada. El edificio donde vivía Angela, por ejemplo, no solo era rentable por los alquileres, estaba en una zona de rápida apreciación. También aprendí que Edward cargaba con deudas sustanciales. Había tomado préstamos usando su apartamento como colateral, sin saber que no era el dueño real. Cuando los bancos descubrieran esto, le esperaban serios problemas. El señor Peterson llamó un viernes con noticias importantes. Señora Brooks, hemos completado todo el papeleo. Ahora tiene control total de todas sus propiedades. También recuperé la camioneta de Robert. El comprador resultó ser un conocido mío. Cuando le expliqué la situación, acordó devolverla por una pequeña compensación. Excelente trabajo, señor Peterson. Ahora, necesito ayuda con una cosa más.
Quiero que envíe una carta a mi hija. ¿Qué tipo de carta? Un aviso de desalojo. Silencio en la línea. Señora Brooks, ¿está segura de esto? Completamente segura. Ella decidió que yo no era importante en su vida. Ahora descubrirá cuán importante soy realmente. Entiendo. ¿Debo enviarla a Europa? No. Désela cuando regrese. Tengo el presentimiento de que eso ocurrirá muy pronto. No me equivoqué. Esa misma tarde, Aurora vino corriendo con noticias del vecindario. Antonia, ¿escuchaste? Edward está en problemas con el banco. El cuñado de mi hermano que trabaja allí dijo que están investigando préstamos que tomó usando el apartamento como colateral, pero el apartamento no es suyo. ¿En serio? Sí. Y aparentemente Angela no sabía nada. Dicen que tendrá que regresar de Europa para resolver este desastre. ¡Qué situación complicada! Sí. Y lo peor, aparentemente Edward mintió sobre el negocio europeo. No había negocio. Solo quería escapar de las deudas que tenía aquí. Perfecto. Todo se desarrollaba exactamente como había esperado. Angela había confiado en Edward, sacrificado su relación conmigo por él, y ahora descubría que no era el hombre que creía. Esa noche, me senté en el porche con té, mirando las estrellas. Robert solía decir que las estrellas eran almas de personas que habían vivido vidas plenas, vigilando a sus familias desde arriba. Si era cierto, él estaba allí arriba viendo cómo su plan se desplegaba perfectamente. Gracias, mi amor, dije al cielo. Gracias por cuidarme incluso después de la muerte. Al día siguiente, el señor Peterson llamó temprano. Señora Brooks, tengo noticias. Su hija acaba de llegar al país. Está en el aeropuerto, sola. ¿Sola? Sí. Aparentemente Edward se quedó en Europa. Rumores dicen que tuvieron una gran pelea. Entiendo. ¿Envió la carta? La envío hoy. Debería recibirla mañana. Colgué y me quedé en la cocina, sintiendo nerviosismo mezclado con anticipación. Después de semanas de planificación silenciosa, el momento para el primer movimiento real había llegado finalmente. Angela estaba a punto de descubrir que su madre no era la víctima indefensa que había creído. Angela llegó a su apartamento el martes por la noche. Lo supe porque Aurora, que parecía tener informantes en todas partes, vino a contármelo al día siguiente. Antonia, tu hija regresó anoche. La vi entrar con una sola maleta, luciendo terrible, pálida, ojeras profundas, como si hubiera llorado todo el vuelo. Completamente sola. Y algo extraño, Antonia, cuando el portero pidió las llaves, no las tenía. Tuvo que pedirle al superintendente que la dejara entrar con la copia de emergencia. Interesante. Edward tenía las llaves, lo que significaba que probablemente había decidido no regresar. O tal vez Angela descubrió algo sobre Liu Yo. De cualquier modo, mi hija estaba de vuelta, y muy pronto recibiría mi pequeño regalo de bienvenida. El señor Peterson llamó esa tarde. Señora Brooks, la carta fue entregada hace una hora. El portero confirmó que su hija la recibió personalmente. Perfecto. ¿Cuánto tiempo le dimos? 30 días para desalojar el apartamento según los estándares legales. Pero señora Brooks, ¿está segura de esto? Es su hija después de todo. Señor Peterson, mi hija me expulsó de mi propia casa con una llamada de 2 minutos. Vendió mis posesiones sin preguntar. Me trató como basura. Ahora va a aprender que las acciones tienen consecuencias. Entiendo. Solo quería asegurarme de que hubiera considerado todas las implicaciones. Las he considerado, señor Peterson. Todas. Esa noche, el sueño me eludió. Me quedé despierta imaginando la cara de Angela al leer la carta. Confusión inicial, luego incredulidad, luego pánico. Probablemente pensaría que era un error, que alguien intentaba estafarla. Pero cuando llamara para verificar, descubriría que todo era completamente legal. Al día siguiente, como si hubiera estado esperando mi llamada, el teléfono sonó a las 8 de la mañana. Angela, su voz desesperada. Madre. Madre, necesito hablar contigo urgentemente. Buenos días, cariño. ¿Cómo fue Europa? Madre, no tengo tiempo para eso ahora. Ayer recibí una carta muy extraña. Dice que debo desalojar mi apartamento en 30 días. Debe ser un error, ¿verdad? ¿Sabes algo sobre esto? Un aviso de desalojo. ¡Qué extraño! ¿De quién? De una empresa que nunca he oído. Se llama, espera, déjame encontrar la carta. Robert Investments, Incorporated. ¿Conoces esta empresa?
Robert había usado su propio nombre para la empresa. ¡Qué poético! No, cariño. Nunca he oído ese nombre. ¿Estás segura de que la carta es legítima? Eso es lo que quiero descubrir. Madre, necesito tu ayuda. No sé qué hacer. Edward me dejó en Europa. Se fugó con otra mujer y ahora regreso a esto. No entiendo qué está pasando. Ahí estaba la confirmación. Edward la había abandonado. Probablemente cuando el dinero se acabó o cuando se dio cuenta de que los problemas legales en casa eran más serios de lo que pensaba. Pobre Angela. Había sacrificado a su familia por un hombre sin valor. Lo siento mucho, cariño. ¿Dónde estás ahora? Estoy en el apartamento, pero no sé por cuánto tiempo. Madre, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar con alguien. No tengo a nadie más. La ironía era perfecta. Ahora que se había quedado sin el hombre por quien me había abandonado, recordaba que tenía una madre. Por supuesto, cariño. Ven cuando quieras. Voy en camino. Colgué y me miré en el espejo. Tenía que ser perfecta para esta actuación. Me puse mi vestido gris más conservador, me recogí el cabello en un moño simple, practiqué mi expresión de madre preocupada pero resignada. Cuando Angela llegara, vería exactamente lo que esperaba, una pobre viuda vulnerable que había sido abandonada por su propia hija. Angela llegó una hora después. Al abrir la puerta, me sorprendió su apariencia. Había perdido peso, tenía profundas ojeras, y su ropa cara lucía arrugada y descuidada. Sus ojos estaban rojos de llorar. Madre, dijo, y por un momento pensé que me abrazaría, pero se detuvo como si de repente recordara cómo habían terminado las cosas entre nosotras. Pasa, cariño. ¿Quieres café? Sí, por favor. Nos sentamos en la cocina en la misma mesa donde había leído los documentos de Robert semanas atrás. Angela lucía pequeña en esa silla, perdida, justo como cuando era niña y venía a contarme problemas escolares. Madre, lo siento mucho por cómo me fui. Sé que no te traté bien. Está en el pasado, cariño. No, no lo está. Te traté mal. Dije cosas horribles, y ahora, su voz se quebró. Ahora no tengo a nadie. ¿Qué pasó con Edward? Se fue con una camarera de hotel de 25 años en París. Resulta que nunca hubo negocio en Europa. Todo era mentira. Solo quería escapar de las deudas que tenía aquí y usar el dinero de vender tu casa para financiar su aventura. ¿Todas las deudas? Sí, madre. Tantas deudas. Parece que había estado tomando préstamos durante años, usando el apartamento en el que vivíamos como colateral. Pero ahora descubro que no era el dueño del apartamento. ¿Cómo es posible? Aquí estaba mi oportunidad. No lo sé, cariño. Los asuntos de propiedades son muy complicados. El problema es que ahora los bancos vienen por mí por sus deudas. Dicen que como estábamos casados, yo también soy responsable. Y encima de eso, este aviso de desalojo. Madre, no sé qué hacer. No tengo dinero. No tengo trabajo. No tengo dónde vivir. Comenzó a llorar. Lágrimas reales de desesperación genuina. Por un momento, el corazón de madre se ablandó. Quise abrazarla, consolarla, decirle que todo estaría bien. Pero luego recordé la frialdad en su voz cuando me llamó desde la consulta del médico. La facilidad con la que me había descartado. Cómo me había hablado como si fuera una carga. ¿Hablaste con un abogado sobre la carta? No tengo dinero para un abogado, madre. Gastamos todo el dinero en Europa. Edward se llevó lo poco que quedaba cuando se fugó con esa mujer. Entonces, ¿qué vas a hacer? No lo sé. Pensé, tal vez podría quedarme contigo un tiempo, solo hasta que encuentre trabajo y pueda conseguir un lugar pequeño para vivir. Ahí estaba la pregunta que había estado esperando. Después de echarme de mi propia casa, después de vender mis cosas, después de tratarme como basura, ahora quería que yo la rescatara. Quería que la pobre viuda que había creado la salvara de las consecuencias de sus propias acciones. Por supuesto, cariño. Esta siempre será tu casa. Angela me miró sorprendida, como si no hubiera esperado que fuera tan fácil. ¿De verdad, madre? ¿Después de todo lo que pasó? Eres mi hija, Angela. Eso nunca cambiará. Se levantó, y esta vez me abrazó. Fue un abrazo desesperado de alguien que se ahoga y se aferra a lo único que encuentra. Yo también la abracé, pero no con el amor incondicional de antes. Ahora había cálculo en mi abrazo. Estrategia. Gracias, madre. Prometo que encontraré trabajo pronto. No seré una carga. No te preocupes por eso ahora. Descansa,
Recupérate, y luego veremos cuáles son tus opciones. Angela se fue esa tarde a buscar algunas cosas de su apartamento. Yo me quedé en la cocina, pensando en lo fácil que había sido. Había venido a mí exactamente como había planeado, rota, desesperada, sin opciones. Y lo mejor de todo, no sospechaba nada. Para ella, yo seguía siendo la pobre madre abandonada que necesitaba su compasión. Pero esto era solo la primera parte de mi plan. Tenerla viviendo conmigo me daría la oportunidad perfecta para la siguiente fase. Iba a dejar que se instalara, se sintiera segura, creyera que había encontrado refugio en mi casa. Y luego, cuando menos lo esperara, le enseñaría la diferencia entre ser pobre por elección y ser pobre por consecuencia. Esa noche, llamé al señor Peterson. Señor Peterson, necesito que haga algo más por mí. Dígame, señora Brooks. Quiero que investigue las deudas de Edward. Quiero saber exactamente cuánto debe, a quién, y qué opciones legales tengo para separarlas de mi hija. Tomará tiempo, pero es factible. Perfecto. Y señor Peterson, quiero que esto se mantenga en absoluta confidencialidad. Nadie puede saber que estoy detrás de esta investigación. Por supuesto, señora Brooks. ¿Puedo preguntar cuál es su plan final? Mi plan, señor Peterson, es muy simple. Voy a salvar a mi hija, pero primero tiene que entender lo que realmente significa tocar fondo. Cuando colgué, me serví una copa del vino que Robert había estado guardando para ocasiones especiales. Hacía mucho tiempo que no tenía una ocasión especial como esta. El juego había comenzado, y por primera vez en meses, yo tenía todas las buenas cartas. Angela se mudó a mi casa al día siguiente. Llegó con 2 maletas y una caja de cartón, todo lo que quedaba de su vida anterior. La observé desempacar en su antigua habitación, la misma en la que había dormido durante sus años adolescentes, y podía ver la humillación en cada movimiento. Había pasado de vivir en un condominio de lujo a refugiarse en su dormitorio de la infancia. Madre, encontré esto en el apartamento, dijo, mostrándome un sobre Manila. Estaba entre las cosas de Edward. Tiene tu nombre. Era otro de los sobres de Robert. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. ¿Mi nombre? ¡Qué extraño! Sí, mira. Me mostró el sobre. En efecto, tenía mi nombre escrito con la caligrafía de Robert, pero este sobre era diferente al que había encontrado en mi cómoda. Este era más pequeño, más nuevo. Tal vez Edward lo encontró entre las cosas de papá cuando murió y olvidó dártelo, dijo Angela. Es posible. ¿Puedo verlo? Abrí el sobre en su presencia. Dentro había una carta corta y una pequeña llave. La carta decía: Antonia, si estás leyendo esto después de recibir el sobre principal, significa que nuestra hija está pasando por un momento difícil. Esta llave abre una caja de seguridad en la sucursal central del Banco del Centro. El número es 247. Hay algo allí que puede ayudarte a ayudarla, pero úsalo sabiamente. Con amor eterno, Robert. Angela leyó la carta por encima de mi hombro. ¿Una caja de seguridad? ¿Papá tenía una caja de seguridad? No tenía idea. Yo tampoco, mentí. Tu padre nunca me habló de esto. ¿Crees que deberíamos ir a ver qué hay allí? No lo sé, cariño. Tal vez sea mejor dejar las cosas como están. Pero madre, tal vez haya algo importante allí. Documentos o, no sé, tal vez algo valioso que pueda ayudarnos. La desesperación en su voz era palpable. Angela se aferraba a cualquier posibilidad de encontrar una salida a su situación, y yo iba a dejar que se aferrara un poco más antes de mostrarle la realidad completa. Está bien, dije después de una pausa calculada. Podemos ir mañana. Esa noche, Angela y yo cenamos juntas por primera vez en meses. Ella había cocinado, tratando de ser útil, pero la comida sabía a culpa y desesperación. Me contó más detalles sobre lo que pasó en Europa, y cada historia era peor que la anterior. Edward mintió sobre todo, madre. No solo sobre el negocio, sino también sobre las deudas. Pensé que solo debía un poco de dinero, pero resulta que debe más de $100.000. Y lo peor es que usó mi nombre para algunos préstamos sin que yo lo supiera. ¿Cómo es posible? Falsificó mi firma. Cuando me casé con él, le di algunos documentos para manejar la banca de nuestra cuenta conjunta. Nunca pensé que los usaría para esto. ¿Tienes alguna forma de probar que no sabías? No lo sé. Todo es tan complicado. Los bancos dicen que como estábamos casados, soy responsable de todas sus deudas de todos modos. ¿Y el divorcio? Ni siquiera sé dónde está Edward ahora. Simplemente desapareció. Su teléfono está desconectado.
No responde correos. Nada. Es como si se hubiera evaporado. Perfecto. Edward había huido como la rata que siempre había sido, dejando a Angela enfrentar sola las consecuencias de sus acciones. En cierto modo, me había hecho un favor. Ahora mi hija estaba experimentando exactamente lo que yo había sentido cuando me abandonó, traición por alguien en quien había confiado completamente. Lo siento mucho, cariño. Yo tampoco lo sabía, madre. Pensé que Edward me amaba, que íbamos a construir algo juntos, pero resulta que solo era una forma fácil para el de obtener dinero y documentos. Angela comenzó a llorar de nuevo. ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¿Cómo no me di cuenta de quién era realmente? Era tentador decirle que yo había visto las señales desde el principio, que había intentado advertirle, que Edward nunca me pareció confiable. Pero eso habría roto mi fachada de madre compasiva y vulnerable. El amor puede ser cegador a veces, cariño. No te culpes. Pero madre, no solo arruiné mi vida. Arruiné la tuya también. Te traté horriblemente. Tomé tu casa, tu camioneta, tus cosas, y todo para dárselo a un hombre que me abandonó a la primera oportunidad. Ahora somos dos mujeres pobres tratando de sobrevivir por mi culpa. Está en el pasado, Angela. Estaremos bien. No, no lo está. Ahora ambas estamos en problemas por mis errores. Perdiste todo lo que papá te dejó y yo perdí mi matrimonio y mi futuro. Somos dos mujeres pobres tratando de sobrevivir. Si tan solo supieras, pensé, que en este mismo momento tenía más dinero del que podía imaginar, que era la dueña del edificio donde vivía, que podía resolver todos sus problemas con una sola llamada. Pero aún no era el momento. Al día siguiente, fuimos al banco. Angela estaba nerviosa, esperanzada. Yo mantuve mi actuación de viuda confundida que no entendía mucho de finanzas. El empleado del banco nos llevó a las cajas de seguridad, verificó mi identificación y abrió la caja número 247. Dentro había joyas. Muchas joyas. Anillos, collares, pulseras, pendientes. Reconocí algunas piezas como herencias de la familia de Robert. Otras eran completamente nuevas para mí. También había una carta explicando el origen de cada pieza y su valor aproximado. Angela jadeó. Madre, esto debe valer una fortuna. ¿Tú crees? Sí. Mira este esmeralda. Este collar de perlas. Madre, papá guardó un tesoro aquí. Según la carta de Robert, las joyas valían aproximadamente $200,000. Era una cantidad significativa, pero nada comparado con el resto de mis activos. Como encontrar unas monedas bajo el sofá cuando tienes $1,000,000 en el banco. ¿Qué hacemos con esto, madre? No lo sé, cariño. Son recuerdos familiares. Pero madre, podríamos vender algunas piezas. Con este dinero, podrías recuperar tu casa de la playa y yo podría pagar parte de las deudas de Edward. Ahí estaba de nuevo. Incluso al encontrar algo valioso, la primera reacción de Angela era pensar en cómo usarlo para resolver los problemas que Edward había creado. Aún no había aprendido nada. ¿Estás segura de querer usar la herencia de tu padre para pagar las deudas de Edward? ¿Qué otra opción tengo, madre? Si no pago algo pronto, los bancos van a embargar todo lo que tengo. Y técnicamente, no poseo nada. Todo estaba a nombre de Edward. Piénsalo bien, cariño. Una vez que vendas estas joyas, no podrás recuperarlas. Lo sé, pero, ¿qué más puedo hacer? No puedo conseguir trabajo con todos estos reclamos legales pendientes. Ningún empleador va a querer contratar a alguien con tantos problemas legales. Llevamos las joyas a casa. Angela las extendió sobre la mesa de la cocina y las examinó una por una, calculando cuáles podía vender y cuáles podía conservar. Era doloroso verla reducir décadas de historia familiar a números en una hoja de cálculo. En los días siguientes, Angela decidió vender la mayoría de las joyas, conservando solo el anillo de compromiso que Robert me había dado y un pequeño collar que había pertenecido a su abuela. La observé prepararse para visitar joyerías, investigar precios, negociar con compradores. Era doloroso verla reducir décadas de historia familiar a transacciones comerciales, pero era necesario para que entendiera el verdadero peso de sus decisiones. Madre, conseguí $180,000 por las joyas, me dijo una tarde, contando billetes en la mesa de la cocina. Es menos de lo que esperaba, pero es suficiente para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de querer hacer esto? No tengo elección. Si no pago algo pronto, embargarán todo. Incluso esta casa podría estar en riesgo si prueban que tengo alguna conexión legal con las propiedades. Qué irónico.
Ángela estaba preocupada por perder una casa que yo poseía, pagando deudas de un hombre que la había abandonado con dinero de joyas que habían pertenecido al mismo hombre que había creado la fortuna que podía salvarla. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? Hablé con una asesora financiera gratuita en el banco. Me dijo que priorice las deudas que tienen colateral real porque esas pueden afectar propiedades o llevar a embargos inmediatos. Ángela había madurado tanto en estas pocas semanas. La mujer que había vendido mis cosas sin consultarme ahora investigaba cuidadosamente cada decisión financiera. El sufrimiento la había hecho más responsable, pero también más frágil. Esa noche, mientras ella organizaba documentos de deudas en la mesa, recibí una llamada del señor Peterson. Señora Brooks, tengo noticias importantes. Logramos localizar a Edward. ¿Dónde está? En París, tal como sospechaba su hija. Pero aquí viene lo interesante. Está intentando obtener residencia francesa mediante un matrimonio falso con esa joven que mencionó su hija. ¿Un matrimonio falso? Sí. Aparentemente, la chica necesita papeles y él necesita una forma de quedarse en Europa sin ser deportado. Pero lo más importante es que encontramos evidencia de que falsificó deliberadamente los documentos de su hija con la intención de huir del país. ¿Eso significa que Ángela puede librarse de las deudas? Con esta evidencia, sí. Podemos probar fraude y coerción. Su hija no tendrá que pagar nada por lo que Edward hizo a sus espaldas. Era perfecto. Tenía una forma de salvar a Ángela de todas sus deudas de manera legal sin que sospechara que yo tenía el dinero para hacerlo. Señor Peterson, quiero que inicie el proceso legal inmediatamente. No le diga nada a mi hija todavía. Quiero que el proceso esté completamente terminado antes de contárselo. No quiero darle falsas esperanzas. ¿Entendido? Esto tomará unas 3 semanas, tal vez un mes. Perfecto. Cuando colgué, Ángela me miró con curiosidad. ¿Quién era, madre? Una señora que preguntaba por la señora Davis, nuestra vecina de la esquina. Se equivocó de número. Mentir se había vuelto fácil. Cada día que pasaba, me sentía más cómoda con esta doble vida que llevaba. Por un lado, era la madre pobre y abandonada que Ángela creía que era. Por el otro, era una mujer rica que orquestaba silenciosamente la salvación y la educación de su hija. Durante las siguientes 2 semanas, observé a Ángela luchar con decisiones que nunca había tenido que tomar, como estirar el dinero para la comida, como negociar con acreedores, como buscar trabajo cuando tu historial crediticio está arruinado. Era una educación cruel pero necesaria. Madre, fui a 3 entrevistas de trabajo hoy, me dijo una noche, llegando a casa con los pies hinchados y la cara cansada. 2 me dijeron que no pueden contratarme por los problemas legales pendientes. La tercera me ofreció un trabajo de medio tiempo limpiando oficinas por la noche. ¿Vas a aceptarlo? No tengo elección. Paga muy poco, pero es mejor que nada, y puedo trabajar de noche para seguir buscando algo mejor durante el día. Ver a mi hija, que había vivido una vida cómoda durante más de 40 años, preparándose para limpiar oficinas por la noche me rompía el corazón. Pero también me llenaba de orgullo. Finalmente estaba enfrentando la realidad sin esperar que alguien más resolviera sus problemas. ¿Estás segura de que puedes manejar tanto trabajo físico? Tendré que aprender. No puedo seguir siendo una carga para ti, madre. Ya es bastante malo que me dejes vivir aquí gratis. Esta es tu casa, Ángela. No, madre. Esta es tu casa y estoy aquí por tu generosidad, pero no voy a aprovecharme de eso para siempre. Una noche, mientras Ángela estaba en su primer turno de limpieza, Aurora vino de visita. Se sentó en la cocina conmigo, tomando té y mirando las fotos familiares en las paredes. Antonia, tengo que preguntarte algo. ¿Sabías que Ángela iba a volver en estas condiciones? ¿A qué te refieres? Pues, cuando se fue, parecía tan segura de sí misma, tan arrogante. Hablaba de la gran vida que iba a tener en Europa, de lo exitoso que era Edward. Y ahora está de vuelta, completamente rota, trabajando en limpieza, viviendo contigo otra vez. La vida da muchas vueltas, Aurora. Sí, pero hay algo más. He estado observando a Ángela estos días, y se ve diferente. No solo triste, sino humilde, como si hubiera aprendido algo importante. Aurora siempre había sido muy perceptiva. ¿Qué crees que aprendió? Creo que aprendió el valor de las cosas que había dado por sentadas, como tener una madre que la ama incondicionalmente. Tal vez. Aurora, ¿puedo contarte algo? Cuando Ángela se fue y te trató tan mal, muchos pensamos que nunca la perdonarías. Pero aquí estás cuidándola de nuevo, dándole un hogar cuando no tiene a dónde ir. Es mi hija,
Aurora. Sí, pero no toda madre haría lo que estás haciendo, especialmente después de ser tratada como lo fuiste. Si Aurora supiera toda la verdad, que yo tenía el poder de resolver todos los problemas de Angela, pero elegía dejarla sufrir un poco más para que aprendiera la lección completa. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que estás haciendo lo que haría una buena madre, pero también creo que Angela necesita entender completamente lo que perdió cuando te abandonó. ¿A qué te refieres? Creo que necesita valorarte no solo como la madre que la rescata cuando está en problemas, sino como la mujer fuerte que construyó una vida estable durante 45 años. Necesita respetarte, no solo necesitarte. Aurora había dado en el clavo. Ese era exactamente el punto de todo mi plan. No quería que Angela volviera a mí por desesperación. Quería que volviera por respeto genuino y amor maduro. ¿Y cómo crees que puede pasar eso? Creo que ya está pasando. La he visto estos últimos días, Antonia. La forma en que te habla ahora es completamente diferente. Ya no es la hija que te da órdenes o te trata como una carga. Ahora es una mujer adulta que está genuinamente agradecida de tener una madre como tú. Esa noche, cuando Angela regresó del trabajo, la vi llegar cansada pero con una nueva dignidad. Había ganado esos pocos dólares con su propio esfuerzo, y eso significaba algo para ella. ¿Cómo fue tu primer día? Duro, pero no tan malo como pensé. Las otras señoras que trabajaban allí me ayudaron mucho. Una de ellas, la señora Johnson, me enseñó trucos para limpiar más eficientemente. ¿La señora Johnson? Sí. Tiene 60 años y lleva 20 limpiando oficinas. Me dijo que empezó después de que su marido la dejara con 3 niños pequeños. Dice que no es el trabajo que soñó, pero que le dio independencia y dignidad. Suena como una mujer sabia. Lo es. Dijo algo que me hizo pensar mucho. Me dijo que hay 2 tipos de personas que terminan haciendo este trabajo, las que están allí porque nunca tuvieron oportunidades y las que están allí porque arruinaron las oportunidades que sí tuvieron. Me preguntó a qué grupo pertenecía. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, que había tenido todas las oportunidades del mundo, una familia que me amaba, un hogar estable, una herencia, y que lo arruiné todo siguiendo a un hombre sin valor. ¿Qué dijo ella? Se rió y dijo, bueno, cariño, entonces al menos sabes exactamente por qué estás aquí. Eso te pone un paso adelante de la mayoría. Angela se sirvió un vaso de agua y se sentó conmigo a la mesa. Madre, quiero que sepas algo. Estas últimas semanas han sido las más duras de mi vida, pero también las más importantes. ¿Por qué? Porque finalmente entiendo lo que realmente importa. No es el dinero. No es vivir en el apartamento más lujoso. No es impresionar a la gente. Es tener personas que te amen de verdad, que estén ahí cuando todo se derrumba. Angela. No. Déjame terminar. Tienes todo el derecho de odiarme por lo que te hice. Te abandoné cuando más me necesitabas. Tomé todo lo que papá te dejó. Te traté como si fueras un estorbo. Y ahora estoy aquí de nuevo esperando que me perdones y me cuides. Ya te perdoné, cariño. Pero yo no me he perdonado a mí misma, y no lo haré hasta que pruebe que he cambiado de verdad, que he aprendido de mis errores. El señor Peterson me llamó la mañana siguiente. Señora Brooks, tengo excelentes noticias. El proceso legal está casi completo. Podemos liberar a su hija de todas las deudas de Edward. Era el momento. Después de semanas observando a Angela luchar, trabajar y reflexionar sobre sus errores, había llegado la hora de mostrarle que nunca había estado sola, que siempre había tenido a alguien cuidándola en silencio. Señor Peterson, quiero que organice una reunión. Es hora de que mi hija conozca toda la verdad. El señor Peterson arregló la reunión para el viernes por la mañana en su oficina. Le dije a Angela que había concertado una cita con un abogado que podía ayudarla con sus problemas legales, pero no expliqué detalles. Aceptó venir, aunque estaba nerviosa por el costo. Madre, no tengo dinero para pagar a un abogado. Apenas tengo lo suficiente para cubrir gastos básicos. No te preocupes por eso ahora, cariño. Solo escuchemos lo que tiene que decir. Llegamos a la oficina del señor Peterson a tiempo. Angela se había vestido con su mejor ropa, que ahora le quedaba un poco grande en su cuerpo más delgado. Estaba nerviosa, retorciendo las manos, esperando otra mala noticia en su interminable lista de problemas. El señor Peterson nos recibió con su habitual sonrisa profesional. Señora Brooks, señorita Brooks, gracias por venir. Gracias por recibirnos, respondió Angela. Aunque debo advertirle que mi situación financiera es muy complicada y probablemente no pueda pagar honorarios altos. Eso es exactamente de lo que vamos a hablar,
dijo el señor Peterson, intercambiando una mirada conmigo. Pero primero, necesito que revise estos documentos. El señor Peterson le entregó a Angela una carpeta gruesa. La abrió y comenzó a leer, su expresión cambiando gradualmente de confusión a sorpresa. No entiendo. Estos documentos dicen que Edward falsificó mi firma, que hay evidencia de fraude, que no soy responsable de las deudas. Así es. Hemos estado investigando su caso las últimas semanas. Encontramos suficiente evidencia para probar que usted fue víctima de fraude de identidad. ¿Pero cómo es posible? ¿Quién pagó por esta investigación? No tengo dinero para esto. El señor Peterson me miró. Era mi momento. Angela, hay algo que necesito decirte. ¿Qué, madre? Tomé una respiración profunda. Después de semanas de actuar, finalmente iba a revelar la verdad. Tu padre me dejó más de lo que sabías. Mucho más. ¿A qué te refieres? Señor Peterson, muéstrele los otros documentos. El señor Peterson sacó una segunda carpeta y se la entregó a Angela. Esta vez, los documentos eran las escrituras de propiedades, estados de cuenta bancarios, certificados de inversión, toda la fortuna que Robert había construido en secreto. Angela leyó en silencio durante varios minutos. Su rostro pasó por toda una gama de emociones: confusión, incredulidad, shock y finalmente comprensión. Madre, esto dice que eres la dueña del edificio donde yo vivía. Sí. Y que tienes otras propiedades, cuentas bancarias, inversiones. Sí. Esto significa que cuando vendí la casa de la playa, era tu casa y la venta fue fraudulenta. Ya la recuperé. Angela miró los papeles, tratando de procesar la información. ¿Cuánto tiempo has sabido esto? Desde el día que me llamaste desde la consulta del médico. ¿Sabías todo esto cuando regresé de Europa pidiendo ayuda? Sí. ¿Sabías que podías resolver todos mis problemas cuando me veías llorar todas las noches? Sí. Hubo un largo y tenso silencio. Angela cerró las carpetas y me miró directamente a los ojos. ¿Por qué, madre? ¿Por qué me dejaste sufrir cuando podías haberme ayudado? Esta era la pregunta que había estado esperando durante semanas. Porque necesitabas aprender algo que no podías aprender de ninguna otra manera. ¿Qué? Necesitabas aprender el valor de las cosas que habías perdido. El valor de la familia, del respeto, de la responsabilidad. Cuando me abandonaste, no fue solo dinero lo que me quitaste. Fue dignidad. Fue amor. Fue confianza. Angela comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de autocompasión como las que había derramado durante estas semanas. Eran lágrimas de profunda comprensión. Te abandoné cuando más me necesitabas. Sí. Te traté como basura. Sí. Y tú me salvaste de todos modos. Sí, pero no de la manera que esperabas. No te salvé dándote dinero para que siguieras cometiendo los mismos errores. Te salvé dejándote tocar fondo para que aprendieras a salvarte a ti misma. El señor Peterson intervino discretamente. Señorita Brooks, su madre ha pagado todos los gastos legales para liberarla de las deudas de Edward. También ha recuperado todas las propiedades que se vendieron de manera fraudulenta. Usted está completamente libre de problemas legales. ¿Y el trabajo de limpieza que conseguí? Puedes dejarlo si quieres, dije. Pero espero que no lo hagas. ¿Por qué? Porque ese trabajo te está enseñando algo que nunca aprendiste cuando todo era fácil. Te está enseñando el valor de tu propio esfuerzo, la dignidad del trabajo honesto, la importancia de valorar cada dólar que ganas. Angela se secó las lágrimas y me miró con una expresión que no había visto en años. No era la mirada de una hija que necesita a su madre, sino la de una mujer adulta que respeta a otra mujer. ¿Me perdonas, madre? Te perdoné hace mucho tiempo, cariño. La pregunta es, ¿puedes perdonarte a ti misma? No sé si puedo. Hice cosas imperdonables. Las personas cometen errores, Angela. Lo importante es lo que hacemos después de reconocer esos errores. El señor Peterson nos dejó solas en su oficina unos minutos. Angela y yo nos sentamos en silencio, procesando todo lo que había pasado. Madre, quiero que sepas algo. Incluso si no hubieras tenido todo este dinero, incluso si hubieras sido realmente la viuda pobre que yo creía, habría aprendido la misma lección. ¿Qué lección? Que no hay nada más valioso que tener a alguien que te ama incondicionalmente. Durante estas últimas semanas, lo único que me mantuvo cuerda fue saber que tenía un hogar contigo. Que sin importar cuánto hubiera arruinado mi vida, tú seguías siendo mi madre. Eso nunca cambiará, Angela. Lo sé. Pero también sé que nunca más puedo dar ese amor por sentado.
Tengo que ganármelo todos los días con respeto, con gratitud, con acciones, no solo con palabras. Salimos de la oficina del señor Peterson con una relación completamente nueva. Ya no éramos madre e hija unidas por la sangre y la costumbre. Éramos dos mujeres adultas que se habían elegido mutuamente después de pasar por la prueba más difícil imaginable. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción, pero no del tipo que Angela esperaba. Aunque ahora sabía que yo tenía suficientes recursos para resolver todos sus problemas, decidió mantener su trabajo de limpieza nocturna. «Madre, necesito terminar lo que empecé», me dijo una tarde mientras se preparaba para el trabajo. «No puedo simplemente volver a una vida cómoda como si nada hubiera pasado». «¿Estás segura? No tienes que castigarte para siempre. No es un castigo. Es una forma de recordar quién era y quién quiero ser ahora». La observé ponerse su uniforme de trabajo, algo impensable unos meses atrás cuando vivía en el condominio de lujo con Edward. Pero había algo diferente en su postura, en la forma en que se movía. Ya no era la mujer rota que había llegado llorando a mi puerta. Era alguien que había encontrado dignidad en el trabajo honesto. Aurora vino de visita esa tarde, como lo había hecho casi todos los días desde que Angela regresó. «Antonia, hay unos rumores muy extraños circulando por el vecindario». «¿Qué tipo de rumores?» «La gente dice que no eres tan pobre como todos pensábamos». Alguien vio a Angela saliendo de la oficina de un abogado muy elegante en el centro y luego la vieron pagando todas sus deudas en el banco. «Eso cuesta mucho dinero, Antonia». Aurora me conocía demasiado bien como para engañarla por mucho tiempo. «¿Qué quieres saber exactamente?» «Quiero saber si mi amiga de 40 años me ha estado mintiendo sobre su situación». Me serví una taza de té y me senté frente a ella. Era hora de ser honesta con alguien más. «Robert me dejó más de lo que nadie sabía, Aurora». «Mucho más». «¿Cuánto más?» «Lo suficiente para que Angela y yo nunca tengamos que preocuparnos por dinero otra vez». Aurora se quedó en silencio un momento, procesando la información. «¿Y por qué fingiste ser pobre todos estos meses?» «Porque necesitaba que Angela aprendiera algo que no podía aprender de ninguna otra manera». Le conté toda la historia, la cruel llamada de Angela, mi plan de venganza silenciosa, las semanas de verla tocar fondo y finalmente la revelación en la oficina del señor Peterson. «Antonia, eso es brillante y terrible al mismo tiempo». «¿Terrible?» «Sí, porque dejaste sufrir a tu propia hija cuando podías haberla ayudado inmediatamente. Pero también brillante porque entiendo por qué lo hiciste». «¿Lo entiendes?» «Sí». Angela necesitaba aprender el valor de las cosas que había perdido. Si simplemente le hubieras dado dinero para resolver sus problemas, habría aprendido que siempre hay alguien que la rescatará de las consecuencias de sus malas decisiones. Exactamente. Pero Antonia, ¿no te dolió verla sufrir? Todos los días. Todas las noches que la vi llorar. Todas las mañanas que la vi levantarse para ir a trabajar cansada y derrotada. Pero sabía que si la rescataba demasiado pronto, no habría aprendido la lección completa. ¿Y crees que la aprendió? Mírala tú misma. Angela sabe que ahora tiene acceso a suficiente dinero para vivir cómodamente, pero eligió mantener su trabajo. Sabe que puede mudarse a un lugar mejor, pero decidió quedarse aquí conmigo. Sabe que no tiene que preocuparse por las deudas, pero está usando sus propios ahorros para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. ¿Está ayudando a otras mujeres? Sí. Se hizo amiga de las señoras con las que trabaja y está usando parte del dinero que ganó limpiando oficinas para ayudar a una compañera que tiene problemas pagando la guardería de su hijo. Aurora sonrió. Esa no es la Angela que se fue a Europa. No, no lo es. Esta Angela entiende que el dinero es una herramienta, no un objetivo. Entiende que la dignidad viene del trabajo y del respeto, no de las posesiones materiales. Esa noche, cuando Angela regresó del trabajo, me encontró leyendo en la sala. «Madre, tengo que contarte algo. Hoy, la señora Johnson me preguntó si yo era la hija de la señora rica del lado norte de la ciudad». «¿Qué le dijiste?» «Le dije que sí, que tiene suficiente dinero para que yo no tenga que trabajar». ¿Y sabes qué me preguntó después?» «¿Qué?» Me preguntó por qué seguía trabajando. Así que le expliqué que era porque necesito demostrarme a mí misma que puedo valerme por mis propios medios. ¿Y qué dijo ella? Se rió y dijo: «Cariño, esa es la diferencia entre ser rico y actuar como rico. Tu mamá te enseñó cómo ser verdaderamente rica». La señora Johnson es muy sabia. Lo es. Y me hizo entender algo importante. No se trata del dinero que tienes, sino de cómo lo usas y cómo te relacionas con él. Angela se sentó conmigo en el sofá. «Madre,
quiero que sepas que he tomado una decisión. Voy a seguir viviendo aquí contigo, pero no como una hija que ha vuelto a casa de sus padres. Quiero quedarme aquí como una mujer adulta que elige compartir su vida con su madre. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que voy a pagar mi parte de los gastos. Voy a contribuir al mantenimiento de la casa y voy a tratar esta relación como una asociación entre dos mujeres independientes que se aman y se respetan. Ángela, no necesitas. Sí, necesito, madre. Necesito que nuestra relación sea diferente a lo que era antes. Antes era una hija que daba por sentado el amor y el cuidado de su madre. Ahora quiero ser una mujer adulta que valora y cuida la relación más importante de su vida. ¿Y tu trabajo? Voy a seguir trabajando, pero no necesariamente limpiando oficinas para siempre. Quiero volver a la universidad. Quiero prepararme para hacer algo más significativo con mi vida. Pero quiero hacerlo paso a paso, ganando cada oportunidad. ¿Tienes idea de qué quieres estudiar? Sí. Quiero estudiar trabajo social. Estas últimas semanas me han enseñado cuántas personas pasan por situaciones difíciles sin tener a nadie que las apoye. Quiero usar los recursos que tenemos para ayudar a otras mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Era perfecto. Ángela no solo había aprendido a valorar lo que tenía, sino que había encontrado una forma de usar su experiencia para algo constructivo. ¿Y qué hay de Edward? El señor Peterson me dijo que fue arrestado en Francia por el matrimonio fraudulento. Pronto será deportado, pero honestamente, madre, ya no me importa. Esa parte de mi vida terminó. ¿No sientes resentimiento? No. Edward me hizo un favor sin siquiera saberlo. Si no me hubiera abandonado y traicionado, nunca habría tocado fondo. Y si nunca hubiera tocado fondo, nunca habría aprendido a valorar verdaderamente lo que tengo. Esa noche, por primera vez en meses, me acosté completamente en paz. Mi plan había funcionado perfectamente. Ángela no solo había aprendido las lecciones que necesitaba, sino que había emergido de la experiencia como una persona más fuerte, más sabia y más compasiva. Robert estaría tan orgulloso. 6 meses después, nuestra vida había encontrado un nuevo equilibrio que ninguna de las dos podría haber imaginado antes. Ángela terminó sus estudios de trabajo social con excelentes calificaciones, y yo decidí usar algunos de mis recursos para establecer una fundación que ayude a mujeres en situaciones de violencia doméstica y abandono financiero. Madre, llegó la carta de la universidad, dijo Ángela una mañana, entrando en la cocina con un sobre en las manos. Fui aceptada en el programa de maestría. Empiezo el próximo semestre. Pero madre, quiero que sepas que voy a pagarlo con mis propios ahorros. He estado ahorrando dinero de mi trabajo en la ciudad. El salario no era alto, pero había aprendido a vivir con lo esencial y a valorar cada dólar que ganaba. ¿Estás segura? Podemos permitirnos fácilmente la maestría. Lo sé, pero necesito hacerlo por mi cuenta. Es parte de quien soy ahora. Aurora vino de visita esa tarde, como lo hacía casi todos los viernes en los últimos meses. Se había convertido en una confidente para ambas, observando nuestra transformación con fascinación. Antonia, tengo que confesar algo, dijo, sirviéndose una segunda taza de té. Al principio, pensé que había sido muy cruel con Ángela. ¿Y qué piensas ahora? Ahora pienso que fuiste la madre más sabia que he conocido. Mira a tu hija. Realmente mírala. Era cierto. La Ángela que estaba en la sala estudiando para sus exámenes era completamente diferente a la que se había ido a Europa meses atrás. Esta Ángela tenía una serenidad que venía de adentro, una confianza basada en sus propios logros, no en posesiones materiales. ¿Sabías que ayer vi a Ángela en el supermercado comprando verduras para una familia que está ayudando a través de su trabajo? Y cuando le pregunté por qué usaba su propio dinero en lugar del presupuesto del gobierno, me dijo que algunas cosas no se pueden medir en presupuestos oficiales. Esa noche, Ángela y yo cenamos en el porche, algo que se había convertido en una tradición. Era nuestro momento para hablar del día, planear el futuro y simplemente disfrutar de la compañía del otra. Madre, hoy recibí una carta muy extraña, dijo, cortando su ensalada. ¿De quién? De Edward. Mis músculos se tensaron. ¿Edward? ¿Te escribió? ¿Desde dónde? De la prisión en Francia. Aparentemente fue condenado a 2 años por fraude matrimonial. En la carta dice que lamenta todo lo que hizo y quiere pedirme perdón. ¿Y cómo te sientes al respecto? Honestamente, no siento nada. Ni enojo, ni tristeza, ni deseo de venganza. Es como si esa parte de mi vida hubiera pasado hace décadas, no hace meses. ¿Vas a contestarle? No. No porque lo odie,
sino porque no hay nada que decir. Esa Angela que se casó con él ya no existe. Esta Angela no tiene nada que hablar con él. Me impresionó la madurez en su voz. La mujer sentada frente a mí había desarrollado una fortaleza interior que venía de tocar fondo y levantarse por sí misma. ¿Sabes qué me enseñó toda esta experiencia, madre? ¿Qué? Que el verdadero amor no es el que te dice lo que quieres oír. El verdadero amor es el que te enseña lo que necesitas aprender, incluso cuando duele. Es una lección difícil de aprender, pero necesaria. Edward me dijo lo que quería oír. Me hizo sentir especial. Me convenció de que merecía una vida de lujo sin esfuerzo. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza viene del trabajo duro, del respeto y de las relaciones genuinas. Esa noche, después de que Angela se fue a su habitación a estudiar, me senté sola en el porche, mirando las estrellas y pensando en Robert. Le había prometido que cuidaría de nuestra hija, y finalmente sentía que había cumplido esa promesa de la manera correcta. No la había cuidado dándole dinero cuando lo necesitaba. La había cuidado enseñándole a cuidarse a sí misma. No la había salvado resolviendo sus problemas. La había salvado permitiéndole aprender a resolverlos por su cuenta. Al día siguiente era domingo, y habíamos planeado visitar juntas la casa de la playa por primera vez desde que la recuperé. Angela no había querido ir antes, diciendo que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado. ¿Estás lista? Le pregunté mientras subíamos a la camioneta. Creo que sí. El viaje fue silencioso pero cómodo. Cuando llegamos, Angela se quedó un momento en la camioneta, mirando la casa donde habíamos pasado tantos veranos familiares. Se ve exactamente igual, dijo finalmente. Algunas cosas no cambian, pero otras sí. Yo no soy la misma persona que vendió esta casa. Entramos juntas. La casa estaba limpia y ordenada, exactamente como Robert y yo la habíamos mantenido durante años. Angela recorrió cada habitación, tocando los muebles y mirando las fotos familiares colgadas en las paredes. Madre, quiero disculparme. ¿Ya te disculpaste, cariño? No, quiero disculparme específicamente por esta casa. No solo por venderla, sino por reducir todos nuestros recuerdos familiares a una transacción comercial. Está perdonado. Esta casa representa 40 años de veranos familiares, de cumpleaños, de navidades. Papá construyó ese porche con sus propias manos. Tú plantaste ese jardín. Yo aprendí a nadar en esa playa. Y yo lo convertí todo en dinero para financiar la aventura de un hombre sin valor. Se sentó en el sofá donde Robert solía leer las mañanas de domingo. ¿Sabes qué es lo que más me duele? ¿Qué? Que cuando la vendí, no sentí nada. Era solo otra propiedad. Ahora, estando aquí de nuevo, puedo sentir a papá en cada rincón. Puedo oír su risa, oler su café de la mañana, ver sus gafas de lectura en la mesa. Él está aquí, Angela. Siempre ha estado aquí. Lo sé. Y también sé que está orgulloso de cómo manejaste todo esto. Pasamos todo el día en la casa cocinando juntas, limpiando, arreglando pequeños detalles. Fue como un ritual de reconexión, no solo con el lugar, sino con los valores que ese lugar representaba. Cuando el sol comenzó a ponerse, nos sentamos en el porche que Robert había construido, mirando el océano. Madre, tengo una propuesta. ¿Cuál? Quiero que convirtamos esta casa en un refugio temporal para mujeres que están saliendo de situaciones de violencia doméstica, un lugar donde puedan quedarse mientras reconstruyen sus vidas. Era la propuesta perfecta. A Robert le habría encantado la idea de que su casa de la playa sirviera para ayudar a otras familias. Creo que es una idea hermosa, cariño. Podemos usar algunos recursos de la fundación para mantenerla, y yo puedo supervisar el programa a través de mi trabajo. ¿Estás segura de querer convertir nuestro santuario familiar en eso, madre? Los mejores santuarios son los que se comparten. Papá siempre decía que una casa no es verdaderamente un hogar hasta que abre sus puertas a otras personas que necesitan amor. Tenía razón. Robert siempre había sido generoso con nuestro hogar, invitando a parientes, amigos y vecinos que necesitaban un lugar donde quedarse. Regresamos a casa esa noche con un nuevo proyecto y una relación completamente renovada. Ya no éramos madre e hija unidas por obligación o necesidad. Éramos dos mujeres que habíamos elegido conscientemente construir una vida juntas basada en amor, respeto y un propósito común. Esa noche, antes de dormirme, hablé en silencio con Robert. Lo logramos, mi amor. Nuestra hija finalmente entendió lo que realmente importa. Y por primera vez desde su muerte, sentí que me respondió. Siempre supe que lo harías. Ambas son más fuertes de lo que piensan. La justicia había llegado,
No como venganza, sino como educación. No como castigo, sino como transformación. Y al final, ambas habíamos ganado algo mucho más valioso que el dinero. Habíamos ganado una relación auténtica construida sobre una base sólida que ninguna crisis futura podría destruir. ¿Te gustó esta historia? ¿Desde qué ciudad estás escuchando? Conectemos en la sección de comentarios abajo. No olvides darle al botón de suscribir. Nos vemos en la próxima historia de vida, con amor y respeto.